Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Maru y hoy te voy a enseñar a hacer esta preciosa bandana que es perfecta para el verano y además muy fácil de hacer, así que totalmente apta a principiantes. Vamos a los materiales. Yo utilicé este hilo que se llama Marbella Fine, que a mí me encanta, es una mezcla de viscosa y algodón y es categoría Sport o semifino. Así que puedes usar el que quieras, algodón o no, pero fíjate que sea uno que sea fino o semifino para que tenga buena caída. Y yo lo voy a mezclar con una hebra de este hilo dorado. Es un hilo bastante finito, ahí lo vas a ver, y tiene unas mini lentejuelitas, solo porque le quiero dar un poquito de brillo al blanco. Pero de nuevo, usa el que quieras. Y voy a usar un gancho de número 3. Ahí estoy agarrando las dos hebras al mismo tiempo porque como quiero mezclar los dos colores voy a hacer eso, pero tú agarra tu hilo simplemente y haz un nudito. Y para comenzar con el primer triangulito del diseño, vamos a hacer 5 cadenas. Ya teniendo las 5 cadenas, nos vamos a saltar la última y vamos a la siguiente. Así que la segunda desde el gancho. Y en esa vamos a hacer un punto bajo, un punto simple, común. En el siguiente toma el hilo y vas a hacer un punto medio alto o media vareta. Vuelves a tomar hilo y en la siguiente cadena vamos a hacer un punto alto o vareta. Y para la última cadena que nos queda de las 5, tienes que pasar 2 veces el hilo ahí por tu gancho y vamos a la cadena para hacer un punto alto doble, que se hace, como puedes ver, pasando ahí por 2, pasando por 2 hebritas más y por las últimas 2. Como puedes ver, esta mezcla de puntos forma una especie de triangulito. Y esto es lo que vamos a ir haciendo durante todo el diseño, con una que otra variación, pero es eso básicamente. Para continuar con el siguiente triangulito, vamos a hacer nuevamente 5 cadenas. Y nos saltamos la última que hicimos. Vamos a la siguiente y hacemos de nuevo un punto bajo, un punto medio alto, un punto alto, pasando por 2 hebras y luego por 2, y acá el punto alto doble. Siempre van a ser estas 5 cadenitas, siempre va a ser el triangulito del mismo tamaño, solo que los vamos a ir uniendo así de a uno, y ahí una vez que terminas con ese, vas a pasar al siguiente. Vamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me salto la primera. Hago un punto bajo. Me van a ver luchando con el hilo varias veces porque no es fácil tejer con este hilo de lentejuelas. Así que se me engancha bastante. Pero bueno, ahí se entiende. Otro punto medio alto. Vamos por el otro punto alto. Siempre recuerden saltar esa cadenita del principio para que les queden la cantidad de cadenas correctas y ese último siempre les va a quedar súper pegadito al triangulito anterior, pero es la idea. Ahí ya terminamos entonces uno más y mira cómo va quedando. Se ve súper lindo con el brillo también. Va quedando así todo. Esta va a ser como la primera fila, la más ancha. Voy a hacer uno más por si no estás familiarizado con estos puntos para que los puedas ver más y después si continuamos con el resto del diseño y te muestro cómo seguir. Hicimos punto bajo, punto medio alto, tenemos un punto alto y ahora vamos a hacer el punto alto doble. No te asustes si no te quedan demasiado prolijos los triángulos en esta primera vuelta porque
a medida que vayamos agregando más, van a quedar más tensos. Quedan así, de nuevo, súper lindos. Y esta es la parte más ancha, así que la idea es que continúes todo esto hasta que tenga más o menos el largo que cubra de oreja a oreja. Así me quedó a mí, es bastante larguito. Literal me fijé dónde me gustaría a mí que me llegue la bandana atrás de las orejas. Tengan en cuenta que al final vamos a agregar una tirita más para amarrar. Una vez que tenemos ya suficientes para poder subir y hacer la siguiente, hacemos una cadena, volteamos la cadenita, el trabajo y vamos a ir subiendo así en diagonal. Para eso, ya que hicimos una cadena, nos saltamos un puntito, fíjense ahí donde estoy entrando y ahí voy a hacer un punto deslizado. Con estos puntos deslizados, ahí hago otro. Lo que vamos a hacer es poder subir sin agregar ancho al triángulo. Así quedan todos bastante uniformes. Y voy a hacer un tercer punto deslizado ahí arribita. Fíjense dónde es. Asegúrense de agarrar bien las dos hebras, la de adelante y la de atrás. Y una vez que estoy ahí, ya necesito hacer un triangulito más que va a quedar entre los otros dos. Así que tengo 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y de inmediato vamos a hacer otro triangulito ahí mismo. Así que una vez más y para empezar esta segunda ronda, vamos a nuestra segunda cadena desde el gancho, hacemos un punto bajo, un punto medio alto, punto alto y punto alto doble o punto súper alto, como me gusta a mí decirle. Ahora que ya terminé de luchar con el triángulo, ¿qué voy a hacer? Tengo que pegar ese triángulo ahí en el siguiente triángulo de abajo. Busquen la parte de arriba, no hace falta que sea un lugar específico o una hebra específica que yo les diga, pero sí agarren dos, que sea lo más arribita posible, que puedan agarrar del triángulo, que se puedan agarrar cómodamente y agarren dos, una de adelante y una de atrás, como ven ahí, una B. Listo, ahí hago básicamente un punto deslizado y ya queda. Entonces de acá yo puedo seguir simplemente haciendo mis triángulos como siempre. Ahí yo hice las 5 cadenas. Te voy a mostrar otro triángulo más. Y así vamos a continuar por todas las cadenitas que hicimos. Vamos a ir pegando triángulo con triángulo. Nos va a ir quedando los triángulos de abajo cada vez más prolijos porque están más sostenidos por los de arriba. Entonces al quedar un poquito más estirados se ven mejor. Lo vas a ir notando a medida que subes y nuevamente fíjate ahí de dónde me agarré más o menos y hago un punto deslizado. Listo. Vas a continuar haciendo eso por todos los triángulos hasta que te quede más o menos así. Como verás, al hacer los triángulos en medio de los de abajo, lo que estamos haciendo es siempre disminuir. Entonces estamos teniendo siempre dos triángulos menos en nuestro diseño, en cada fila. Y de esa manera vamos a ir subiendo. Ahora que acá yo terminé, les muestro cómo terminar la ronda. Me falta unir uno ahí. Así que para hacer lo mismo que antes, voy a buscar la parte de arribita y hago un punto deslizado. Igual que hice abajo, voy ahora a hacer una cadena y voltear mi trabajo para intentar subir con puntos deslizados. Acá voy a entrar en ese punto grande que ven ahí y a partir de esta y hacia arriba siempre voy a hacer 4 en cada triángulo. Así que ahí hice un punto deslizado, acá hice otro, acá hago el tercero
Y ahora voy a hacer uno más bien arribita, para asegurarme de que se note la disminución. Así que bien ahí arribita hago un cuarto punto deslizado y hacemos lo mismo que antes. Empezamos como siempre con nuestras 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Se saltan una y hacen el próximo triángulo. Este es el diseño, van a ir siempre uniéndolos. Después vamos a estar haciendo unos detallitos más, así que también por las dudas y por si eres una persona más visual, te sigo mostrando un poco, pero es básicamente esto el diseño central. Todos los triangulitos que se ven en la bandana son la mayor parte del diseño y es esto. Ahora sigamos y encontrémonos cuando nos queden ya nada más las últimas 2 rondas por terminar. Así que sigue subiendo hasta que te quede así. Mira qué lindo va quedando. Se ven mucho más prolijos ya los triangulitos por esto de que están más estables, están más agarraditos. Y acá, de cerca, como puedes ver, me faltan nada más 2 filas. En esta fila necesito 2 triangulitos, así que hice 5 cadenas. Y te voy a dejar la demostración acá de cómo hago estos últimos 3 triangulitos, cómo subo y cómo termino. Mientras tanto te cuento que este proyecto me parece fabuloso para principiantes o intermedios precisamente porque tienes la posibilidad de en un solo proyecto practicar todos los puntos básicos. Porque los puntos básicos siempre van a ser el punto bajo, el medio punto alto y el punto alto. Y además acá estamos sumando el punto alto doble. Entonces me parece buenísimo si tienes a alguien que esté aprendiendo a tejer, si tú ya tejes desde hace tiempo, bueno, recomiéndaselo, compártelo y vas a ver que le va a servir un montón para poder practicar. Yo particularmente necesito practicar con un proyecto en mente. Me cuesta un montón sentarme a practicar un rectángulo de puntos para poder aprender un punto, sino que necesito un proyecto. Así que este es un buen proyecto para alguien que está empezando o que es intermedio y que quiere practicar. Ahí ya hice nuestros 2. Voy a hacer una cadena, me volteo, igual que los anteriores. Voy a ese punto con el huequito más grande, hago un punto deslizado, segundo punto deslizado, tercer punto deslizado y otro punto deslizado bien arribota. Nos está faltando solamente un triangulito, así que míralo cómo lo hago, cómo se agarra y cómo lo terminamos. Al ser el último puede que te parezca un poquito distinto porque no es nada más agarrarlo al otro triángulo e irnos, sino que vamos a tener que subir también como si fuéramos a continuar. Así que ahí ya estoy terminando de hacer, se me fue. Ahí ya estoy terminando de hacer el punto alto doble, voy de nuevo bien arribita del otro, asegúrate siempre de haber agarrado tus 2 hebritas y hago el punto deslizado. Ahora, como te comenté, vamos a hacer una cadena más y vamos a voltear nuestro trabajo, porque la idea es terminar arriba, no acá donde estamos. Vamos de nuevo a ese punto, hacer un punto deslizado, hacer otro. Vamos a hacer 2 más, igual que en las rondas anteriores. Y ya estando ahí arribita, hago una cadenita que es para poder cortar el hilo. Así que ahí lo jalo un poco, lo voy a cortar y listo. Y así nos queda. Disculpen acá la cámara, pero se hizo de noche. Pero se ve así, queda súper lindo. Recuerden en dónde terminaron para que sepan que esa es la puntita, por si acaso. Ya que tenemos que hacer ahora unas tiritas para poder amarrarlo detrás de la cabeza. Pero así queda.
Ahora yo también le voy a agregar acá en los bordes un detalle más para que quede más lindo. En uno de los extremos de la base de la primera ronda que hicimos, voy a meter mi gancho y hacer un nudo para poder desde ahí empezar a hacer cadenas. Esto es para las tiritas que te dije que vamos a usar para amarrarnos detrás de la cabeza o la persona a la que le vayas a regalar o vender esta bandana. Y desde ahí vamos a empezar a hacer cadenas. Ve haciendo y fíjate cuántas necesitas como para poder amarrarlo cómodamente. Esto va a depender del tamaño de la bandana, del hilo, del gancho, de un montón de cosas. Así me quedó a mí, yo hice 50. Anótate cuántas hiciste para que hagas lo mismo del otro lado. Y después de esas 50, ahora hice una cadena más que me la voy a saltar y en la segunda estoy haciendo punto bajo. Voy a hacer en todas esas cadenas puntos bajos hasta que me quede así. Y luego de haber hecho puntos en todas mis cadenas, me falta regresar y unirme a el triángulo. Así que ahí en ese siguiente voy a meter mi gancho y voy a hacer un punto bajo también. A medida que yo vaya tejiendo, lo que voy a hacer es sostener ese hilito para no tener que coserlo después, lo voy a ir agarrando. Y ahí hago mi punto bajo. La idea acá para el borde es que vayas haciendo puntos bajos en los bordes de los triángulos. Cuesta un poquito meter el gancho a veces, yo hago 4 en cada triángulo y después en el huequito entre triángulo y triángulo hago este detallito que te estoy mostrando acá, que es como una pelotita. Entonces, ahí hice mis puntos bajos y ahora hago un punto bajo entre los dos triángulos, como ves ahí. Fíjate, esa hebra, arriba del punto alto hacemos 2 cadenas y me meto en esa hebra que te mostré para hacer un punto deslizado. Esto forma ese punto como de pelotita. Y continúo simplemente con puntos bajos en los siguientes, como te dije al principio. Va quedando así, le agrega un detalle súper lindo, en mi opinión. Si quisieras la pelotita más grande, le puedes hacer más de 2 cadenas. Y acá, que ya llegué a la punta, esta es la punta de arriba. Es decir, la punta, la última fila que hicimos, que tiene un solo triangulito. Te muestro cómo terminar acá esta puntita. Fíjate esos 2 huequitos que ves ahí, los 2 puntos. En ese de la derecha ya yo tenía un punto, así que voy a hacer un punto bajo más, como para poder subir un poco más. Y vamos a hacer de una vez 3 cadenas. Hago 3 esta vez en vez de 2 porque quiero que sea un poquito más grande la pelotita de la puntita. Y cierro con punto bajo, perdón, con punto deslizado. Y en el siguiente, que es el segundo punto que te mostré, hago mi punto bajo. Simplemente continúa con tus puntos bajos por acá, con el mismo diseño que venías haciendo, hasta que te queda así y llegamos a la otra punta que necesita la otra tirita de estas para poder amarrar. Así que ahí, que ya yo estoy, vamos a hacer un puntito más en ese punto inicial que habíamos hecho, en donde empezamos, por eso tiene los hilitos, y hacemos cadenas. Acuérdate de hacer la misma cantidad de cadenas que habías hecho en la tira anterior y te va a quedar así. Te vuelvo a mostrar, haces una cadena extra después de, en mi caso, 50, así que 51, te saltas esa y haces tu punto bajo. Sigues haciendo puntos bajos, un punto bajo por cadena. Si quisieras hacer más gruesa la tira, pudieras hacer puntos medios altos o puntos altos, como gustes. Yo quise hacer punto bajo. Y ahora a ese mismo vamos a hacer un punto deslizado.
y listo. Ahí yo hago una cadena y voy a cortar. Pero si quisieras, en vez de punto deslizado, puedes hacer un punto bajo normal y continuar con el diseño en este último pedazo. Yo porque no quería hacer en la parte de enfrente el mismo diseño. Ahí me busqué una agujita lanera para esconder estos últimos hilos que no pude tejer en ningún lado, sino que los tengo que esconder. Así que por si te sirve, te muestro acá cómo los escondí. Lo fui simplemente metiendo para atrás, como para que no quedara ningún bultito. Y usando los hilos de la tira, lo voy a ir escondiendo. Puedes tratar de hacerle un nudito, como gustes. La verdad que yo al usar un gancho más pequeño que lo que recomendaba mi hilo, me quedaron los puntos bastante apretaditos. Siempre que escondas el hilo y lo vayas a cortar, asegúrate de jalarlo bien, como estoy haciendo ahí, antes de cortarlo, para que después de que lo cortes, cuando estires, se esconda directamente el hilo. Así no te preocupas y no te queda ninguna puntita por ahí. Hice lo mismo con los otros y así queda mi bandana. Ahí se aprecia más o menos el tamaño del que me quedaron las tiritas que voy a usar para amarrar, y todo el detalle así se ve puesta, se ve preciosa, es muy buena para el verano, como les dije. Y si te gustó, espero que me cuentes en los comentarios, cuéntame si esto fue claro, si no, si lo pudiste seguir bien, y mantente atento que estaré subiendo más tutoriales. Besos.